Nadie lo vio venir. En medio del escenario más grande del deporte, los Juegos Olímpicos de París, un base japonés de apenas 1,72 metros empezó a dejar sin palabras al mundo del baloncesto. No venía de una universidad famosa, ni de un instituto estadounidense, ni siquiera hablaba el idioma de la NBA. Pero sí traía algo que no se puede enseñar: carácter. Su nombre empezó a sonar con fuerza tras una pretemporada brillante con los Memphis Grizzlies, donde su juego eléctrico y sus asistencias quirúrgicas encendieron las redes. Sin embargo, desde entonces, el camino no ha sido tan sencillo. La realidad es dura. En una liga de gigantes, medir menos de 1,75 es casi una condena. Pero si hay alguien acostumbrado a desafiar lo imposible, es Yuki Kawamura. A los 16 años ya jugaba como profesional en Japón. Fue campeón nacional 2 veces como adolescente y desde joven dejó claro que el tamaño no define el impacto en la cancha. Su primera gran irrupción internacional llegó en las eliminatorias del Mundial FIBA, donde con visión y pases de fantasía dejó claro que no era un fenómeno pasajero. Una potencia europea liderada por una estrella NBA. Nadie apostaba por los nipones, pero en el último cuarto, Yuki tomó el control absoluto del juego. Anotó 15 puntos consecutivos y terminó con 25 en total, sellando la primera victoria de Japón contra una selección europea en la historia. Ese triunfo los catapultó a los octavos de final del Mundial FIBA por primera vez. Su actuación fue tan impactante que de inmediato llevó su juego a otro nivel. De vuelta a su país, arrasó en la liga japonesa. No solo fue elegido novato del año, también se coronó como MVP mientras lideraba la competencia en asistencias. Entonces llegó la llamada que cambiaría todo: representar nuevamente a Japón en los Juegos Olímpicos de París 2024. Nadie esperaba nada de ellos. Tras caer por 20 puntos en el debut frente a los campeones del mundo, el siguiente partido ante Francia era una final. Si perdían, quedaban eliminados. Yuki nunca había disputado un encuentro tan exigente, rodeado de estrellas como Rudy Gobert, Rui Hachimura, Nando De Colo o Víctor Wembanyama. Pero, en medio de tanta figura, fue el más pequeño en la cancha quien brilló con más fuerza. Terminó como máximo anotador del partido con 29 puntos, sumó 6 asistencias y atrapó 7 rebotes. Todo eso enfrentando a torres de más de 2,15 metros. Fue una actuación que dejó claro: este chico no entiende de límites. Pero el destino fue cruel. A pesar del partidazo frente a Francia, una serie de decisiones arbitrales bastante polémicas favoreció al país anfitrión, y Japón se quedó sin victoria. Sin Rui Hachimura en el último encuentro, los japoneses fueron superados con claridad por Brasil y se despidieron del torneo sin triunfos en la fase de grupos. Kawamura, sin embargo, no bajó los brazos. Contra Brasil volvió a dejarlo todo: 21 puntos, 10 asistencias y la sensación de que estaba solo intentando empujar un muro. En lo individual, su torneo fue espectacular. Promedió 20,3 puntos y 7,7 asistencias por partido, siendo el único jugador en toda la competición dentro del top 3 tanto en anotación como en asistencias. Y no estamos hablando de un torneo cualquiera. Compartió escenario con nombres como LeBron James, Nikola Jokic y Giannis Antetokounmpo. Pero ahí estaba él, un base japonés de 1,72, robándose los focos. Ese rendimiento no pasó desapercibido. Los Memphis Grizzlies le ofrecieron un contrato de exhibición, lo que en la NBA significa una oportunidad, pero también un pie fuera. Solo 3 japoneses antes que él habían llegado a esa instancia. Las probabilidades estaban en su contra, pero otra vez hizo lo impensado. En sus primeros minutos en pretemporada contra los Mavericks, aunque fue en tiempo de juego irrelevante, demostró que su visión no tiene fronteras. Conectó un par de asistencias milimétricas, rápidas, letales. En el siguiente partido, esta vez ante los Hornets, volvió a brillar. Atrajo a varios defensores y dejó a su compañero solo bajo el aro con un pase quirúrgico. Todo en segundos, todo con la cabeza más rápida en la pista. En solo 2 partidos de pretemporada, Kawamura dejó claro que merecía algo más, y la oportunidad llegó contra los Indiana Pacers. Esta vez, con minutos reales, Yuki no solo cumplió, arrasó. Terminó con 10 puntos y lideró el partido con 7 asistencias. Pero no fueron asistencias comunes, fueron lecciones de visión, engaño y precisión quirúrgica. En una jugada, penetró la defensa, giró en el aire y, sin mirar, lanzó un pase botado directo al interior para una volcada poderosa. En otra, parecía que iba a pasar al tirador abierto, pero detectó en el último segundo un corte por la línea de fondo y soltó un pase imposible, sin mirar, que dejó descolocado incluso a James Wiseman. Su capacidad para engañar con la mirada es de otro nivel. En una penetración se perfiló como si fuera a descargar hacia Jaren Jackson Jr.,
pero leyó la defensa antes de que se moviera y giró el pase hacia la esquina opuesta, dejando a su compañero completamente solo para un triple limpio. Y no fue solo eso. Rompió a su defensor con un medio giro, se metió en la pintura y sacó un pase por detrás de la cabeza que terminó en una bandeja fácil. Poco después, asistió con un globo perfecto al jugador que cortaba, convirtiendo la jugada en un alley-oop digno de una recopilación de highlights. También sumó puntos importantes, incluido un triple tras una buena circulación del balón. No fue solo una buena noche. Fue una clase magistral de cómo dirigir un equipo con inteligencia, creatividad y sangre fría. Y lo mejor es que no fue un caso aislado. Contra los Bulls, más de lo mismo. Yuki tomó la línea de fondo, atrajo a la defensa y dejó solo a Jalen Wells en la pintura. Luego, mientras movía el balón con paciencia, leyó el corte de Sakidey y le lanzó otro pase sin mirar que terminó en una volcada demoledora. Dominar el pick and roll es casi obligatorio para cualquier base en la NBA actual, y Kawamura lo hace como si llevara años en la liga. A pesar de llevar poco tiempo en Memphis, su conexión con Jay Huff es pura química. En una jugada clásica de Horns, Huff se desliza hacia el aro y Yuki, elevándose sobre su defensor, lo encuentra justo a tiempo para el mate. Después cambian la estrategia. Esta vez ejecutan un pick and pop. El defensor se queda en la pintura, Huff se abre a la línea de 3 y Kawamura lo encuentra en el momento exacto para un triple limpio desde la parte alta. Su primer paso explosivo le permite superar a la mayoría de los defensores. Lo impresionante es que, aun a esa velocidad, mantiene la cabeza levantada y encuentra a sus compañeros. En una jugada, rompe la defensa, atrae a la ayuda y suelta un pase perfecto al corte. En otra, gira la esquina a toda velocidad y con una sola mano, sin mirar, lanza un pase a la esquina para un triple decisivo. Solo anotó 2 puntos ese partido, pero fueron fundamentales. Con el marcador igualado y los segundos corriendo, Yuki tomó la responsabilidad de lanzar los tiros libres clave. No falló ninguno, sangre fría. Cerró la pretemporada promediando 4.2 asistencias en apenas 15 minutos por partido. Si jugara 30 minutos por noche, estaría dando más de 8 asistencias, cifras que lo colocarían entre los 5 mejores pasadores de toda la liga. Pero, aunque su visión está al nivel de las grandes estrellas, había un problema. A pesar de su brillantez como pasador, los números en anotación eran otra historia. Kawamura promedió apenas 3.4 puntos por partido en pretemporada, con un 21% de acierto en tiros de campo y solo un 25% desde la línea de 3. Números bajos, sí, pero los Grizzlies vieron algo más, potencial. Decidieron subirle el contrato a uno estándar de 1 año, sin garantías. Una señal clara de confianza, aunque también de que debía demostrarlo todo. Sin embargo, ya en temporada regular, el panorama no ha sido más amable. Ha disputado 14 partidos, pero con una media de menos de 3 minutos por encuentro, siempre en los llamados minutos basura. Y en ese tiempo limitado, su impacto ha sido mínimo, solo 1 punto por partido. Lo más preocupante ha sido la eficiencia. Aún lucha por adaptarse a la distancia de triple en la NBA, con un pobre 18% desde el perímetro y un 26% en tiros de campo. Lo más alarmante, no encestó un solo tiro de 2 puntos durante toda la pretemporada. Ni uno. En una liga donde los bases deben ser amenazas constantes, no poder anotar cerca del aro lo convierte en alguien predecible. Y en temporada regular, los equipos estudian, saben que Yuki va a pasar. Lo esperan, lo neutralizan. Y generar juegos se vuelve mucho más difícil. Aún así, la fiebre por Kawamura es real. Cada vez que pisa una cancha, aunque sea como visitante, el público lo ovaciona. El momento en que anotó su primer tiro de campo en la NBA fue recibido con una ovación que parecía de estrella consagrada. Eso sí, el hecho de tener contrato estándar no impide que juegue en la G-League, y es ahí donde empezó a recuperar la confianza. En la G-League, por fin estamos viendo al Kawamura que deslumbró en los torneos internacionales. Más suelto, más confiado, más letal. Actualmente lidera la liga con un promedio de 11.8 asistencias por partido, ritmo suficiente para romper el récord histórico de la competición. Lo más bajo que ha registrado en un partido son 9 asistencias. En 3 juegos superó las 10. Y hasta bromeó con un triple doble, 15 puntos, 11 asistencias, 8 rebotes y 3 robos ante el Birmingham Squadron. Pero su actuación más impresionante fue contra el equipo filial del Orlando Magic. Yuki sumó 15 puntos y 16 asistencias, siendo absolutamente imparable. Controlaba el ritmo, asistía desde todos los ángulos y cada jugada pasaba por sus manos. Era como si el balón tuviera imán hacia él. Lo que resulta evidente para cualquiera que lo vea jugar es que Kawamura tiene una visión fuera de serie. No necesita ser alto para ver el juego.
Entre gigantes, detecta huecos, movimientos, líneas de pase que otros ni imaginan. Sin embargo, su talón de Aquiles sigue presente. Al igual que en la NBA, en la G-League le cuesta anotar con eficiencia. Apenas un 27% en tiros de campo y el mismo porcentaje desde la línea de 3. Y para un base bajo, eso es un problema serio. Tiene que poder castigar con el tiro exterior si quiere sobrevivir al más alto nivel. Pero hay motivos para creer. En los Juegos Olímpicos intentó más de 10 triples por partido y metió el 41%. En el Mundial FIBA del año anterior, un sólido 35%. No son cifras aisladas, tampoco. En la liga japonesa, en 3 temporadas, tuvo un promedio del 42% en triples, así que el tiro lo tiene, solo necesita reencontrarlo. En Japón, Yuki promedió un 42% en triples durante 3 temporadas. La mala racha actual no borra eso. Entrena 600 tiros diarios desde el instituto. El tiro está ahí, solo necesita tiempo. También ha empezado a usar el floater, una solución clave para un base bajo que no puede ir fuerte al aro. Tiene toque, si lo perfecciona, será su recurso de oro. Y en defensa, sorprendentemente sólido. Aunque mida 1,72, es rápido, intenso y molesto. Roba balones, cierra bien y no se achica ante nadie. Los Grizzlies ya lo sienten como parte del equipo. Yuki sabe que jugar en la NBA con su estatura no es fácil. Él mismo lo ha dicho, pero también cree que la determinación puede vencer la diferencia física. Muchos pensaron que su fichaje era puro marketing. Él ya demostró que no. Lo suyo es talento real. Eso sí, promedia solo un punto por partido y no está anotando. Si no mejora eso, su lugar en la NBA peligra. Y Memphis no es un equipo en reconstrucción. Hay mucha competencia en su posición. Aún así, tenga futuro en la NBA o no, Yuki tiene un lugar en el baloncesto internacional. Y si algún día se va a Europa, hay muchos equipos esperando por él. Pase lo que pase, algo está claro. Yuki Kawamura seguirá dando de qué hablar. Tal vez permanezca en Memphis un tiempo más gracias a su vínculo con Ja Morant. Tal vez su camino lo lleve a Europa, donde ya hay equipos listos para ficharlo en cuanto esté disponible. Pero esta historia no es la única que desafía las expectativas en la NBA. Si te sorprendió lo de Kawamura, tienes que ver el vídeo sobre los hijos de estrellas NBA que no dieron la talla. Haz clic ahora mismo en la pantalla y descubre cómo la herencia no siempre garantiza el éxito. Nos vemos ahí.